Buenas tardes, hermanos. Quería compartir con ustedes un video acerca de la asignación de esta semana del Ven Sígueme. Tenemos para leer desde Alma capítulo 17 al 22 y hoy quisiera tratar específicamente el capítulo 17, las enseñanzas que podemos encontrar, porque realmente son muchas. Y antes de entrar decididamente en el capítulo 17, quisiera que recordásemos de que estamos volviendo unos 10 o 15 años en el tiempo. En el capítulo 16 estamos en el 81 a 77 a.C. y acá ya volvemos un poquito para atrás, en el 91 a.C. aproximadamente. Si les tuviera que poner yo un título a la clase, se llamaría En el lugar justo, en el momento indicado, porque eso es lo que sucedió justamente con Alma Hijo. Él estaba viajando por el país, estaba en la tierra de Gedeón y yendo hacia el sur, hacia la ciudad de Manti, y al norte acá vemos en el mapa también la ciudad de Saraembla. En el capítulo 17, versículo 1, dice: Y aconteció que mientras Alma iba viajando hacia el sur, de la tierra de Gedeón a la tierra de Manti, él tiene un encuentro en ese viaje, nada más y nada menos que con sus amigos del pasado, que eran los hijos de Mosía. Y aquí, para asombro suyo, encontró a los hijos de Mosía que viajaban hacia la tierra de Saraembla. Ellos iban hacia el norte y él iba hacia el sur, y se produce este encuentro. Estos hijos de Mosía estaban con Alma en la ocasión en que el ángel se le apareció por primera vez. Por tanto, Alma se alegró muchísimo de ver a sus hermanos. Ahí tenemos una representación de la vez que el ángel se le aparece a Alma y a los hijos de Mosías cuando ellos estaban en una época rebelde de su vida, en que actuaban inicuamente, aún persiguiendo a la iglesia. Son llamados al arrepentimiento, ellos se arrepienten. Los hijos de Mosía rechazan ser herederos al reino de su padre, y en vez de ello eligen ir a predicar el evangelio entre los que ellos consideraban sus hermanos, los lamanitas. Alma, por su parte, se transformó en el juez superior del país y también en el sumo sacerdote, pero pasado un tiempo él renuncia a, ser el juez principal del país. Solamente quiere fortalecer a la iglesia si se queda como sumo sacerdote. La cuestión que en este momento él se encuentra con sus antiguos amigos, dice que se alegró muchísimo. Y esto es como esta representación que estamos viendo. Dice: por tanto, Alma se alegró muchísimo de ver a sus hermanos, y lo que aumentó más su gozo fue que aún eran sus hermanos en el Señor. Yo creo que esto nos pasa muy a menudo cuando nosotros vamos a los templos y nos encontramos ahí con gente por ahí que hace mucho tiempo, tal vez muchos años, que no los vemos, pero qué alegría volver a encontrarlos y encontrarlos en el lugar correcto, y que sigamos todos siendo todavía hermanos en el Señor. Recordemos un poquito, los hijos de Mosía eran Amón, Aarón, Omner e Imni. Estos eran los 4 hijos de Mosía. Dice: y se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, porque eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las escrituras para conocer la palabra de Dios. Mas esto no es todo. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno, por tanto tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación, y cuando enseñaban, lo hacían con poder y autoridad de Dios. Evidentemente, este poder que ellos tenían era fruto de la dedicación, de la oración, del ayuno, de la forma de vida que ellos llevaban en ese momento. Dice que habían enseñado la palabra de Dios entre los lamanitas por el espacio de 14 años. Ese era el tiempo que había durado su misión entre los lamanitas.
y habían logrado mucho éxito en traer a muchos al conocimiento de la verdad. Sí, por el poder de sus palabras, muchos fueron traídos ante el altar de Dios para invocar su nombre y confesar sus pecados ante Él. Y estas son las circunstancias que los acompañaron en sus viajes, pues pasaron muchas aflicciones, padecieron mucho, tanto corporal como mentalmente, tal como hambre, sed, fatiga, y también se esforzaron mucho en el espíritu. Esto nos tiene que hacer reflexionar de que, aunque nosotros estemos dedicados a trabajar en la obra del Señor, a veces las circunstancias se pueden tornar adversa o en nuestra contra, y es algo normal, vivimos en este mundo y el enemigo también trabaja para dificultar la vía. En su momento el Señor les había dicho, cuando ellos le pidieron al Señor que les confirmara esta elección de ir a predicar entre los hermanitas, el Señor les dijo: id entre los lamanitas vuestros hermanos y estableced mi palabra, empero seréis pacientes en las congojas y aflicciones, para que les deis buenos ejemplos de mí, y os haré instrumentos en mis manos para la salvación de muchas almas. El Señor ya les había advertido de que tal vez la cosa por momentos se pusiera un poco difícil. Y fíjense a qué clase de gente ellos le fueron a predicar. Dice: habían emprendido la predicación de la palabra de Dios a un pueblo salvaje, empedernido y feroz, un pueblo que se deleitaba en asesinar a los nefitas y en robarles y despojarles, y tenían el corazón puesto en las riquezas, o sea, en el oro y la plata y las piedras preciosas. Sí, además, procuraban posesionarse de estas cosas, asesinando y despojando, para no tener que trabajar por ellas con sus propias manos. De modo que eran un pueblo muy indolente. Muchos de ellos adoraban ídolos y la maldición de Dios había caído sobre ellos a causa de las tradiciones de sus padres. Sin embargo, las promesas del Señor se extendían a ellos mediante las condiciones del arrepentimiento. Es muy importante esta última parte, porque justamente sabemos que las personas tienen la posibilidad de arrepentirse, y si se tornan de sus pecados, se arrepienten de ellos y cumplen con los mandamientos, son bien recibidos en el redil de Cristo. Eh, Hay una cosita que a mí me llamó la atención en cuanto a el modo que tenían de vivir los lamanitas, que dice: procuraban posesionarse de las cosas para no tener que trabajar por ellas con sus propias manos, y eran un pueblo muy indolente. Esta palabra indolente a mí enseguida me vino a la mente como alguien que no siente dolor, indolente, pero también busqué en el diccionario una persona indolente puede ser también una que carece de esfuerzo o dedicación para la realización de las tareas necesarias o prescritas, que es una persona, tal vez como lo describen, a un vago, un flojo, o una persona que no tiene ganas de hacer las cosas, de ganarse las cosas, sino más bien de obtenerlas de alguna otra manera. Esto me vino a una reflexión, es un poco políticamente incorrecta tal vez, pero es un pensamiento acerca de las personas que viven actualmente en América, los indios, o también llamados pueblos originarios o nativos. ¿Tienen los pueblos originarios nativos del continente americano un gen perjudicial en su ADN que les dificulta la tarea de obtener prosperidad? Es una pregunta para reflexionar, ya que los pueblos nativos de acá justamente descienden de los lamanitas. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos a seguir con los hijos de Mosía. Cuando llegan a la frontera de los lamanitas, se dividen, se va cada uno por su lado. Y lo que nos vamos a centrar en el capítulo 17 es en Amón. Dice: Amón fue a la tierra de Ismael, que así se llamaba por los hijos de Ismael, los cuales también se hicieron lamanitas. Y al entrar Amón en la tierra de Ismael, los lamanitas lo tomaron y lo ataron como acostumbraban atar a todos los nefitas que caían en sus manos, y llevarlos ante el rey. Y así se dejaba al gusto del rey matarlos, o retenerlos en el cautiverio, o echarlos en la cárcel, o desterrarlos según su voluntad y placer.
Y así Amón fue llevado ante el rey que gobernaba la tierra de Ismael y se llamaba Lamoni y era descendiente de Ismael. Es muy curioso porque el rey cuando tiene su primer encuentro con Amón, se ve que Amón le cae muy bien, porque en vez de desterrarlo o matarlo, directamente le ofrece que tome a una de sus propias hijas como esposa. Por supuesto que Amón lo rechazó porque no era la razón por la cual había él elegido ir a habitar entre los lamanitas, sino para predicarles el Evangelio. En el versículo 25 dice, más le dijo Amón, no, sino seré tu siervo. Y por lo tanto Amón se hizo siervo del rey Lamoni y sucedió que lo pusieron con otros siervos para que cuidara los rebaños de Lamoni según la costumbre de los lamanitas. Y después de haber estado 3 días al servicio del rey, mientras iba con los siervos lamanitas llevando sus rebaños al abrevadero que se llamaba las aguas de Cebús, y todos los lamanitas dice que llevaban allí sus rebaños para que bebieran, sucedió un suceso que viene un poco a confirmar lo que dijimos de que a esta gente no le gustaba trabajar ni esforzarse para obtener cosas. Dice, de modo que mientras Amón y los siervos del rey llevaban sus rebaños al abrevadero, y aquí un cierto número de los lamanitas que habían estado allí para abrevar sus rebaños, se levantaron y dispersaron los rebaños de Amón y los siervos del rey, y los esparcieron de tal modo que huyeron por todas partes. Obviamente hicieron esto con el motivo final de apropiarse de esos rebaños y después podían decir, bueno, los encontramos por ahí, por el campo, no se los robamos a nadie, los encontramos ahí, así que lo que se encuentra por ahí no es de nadie. Eh, Acá pasa una cosa muy curiosa, fíjense, el 28 y parte del 29 dice, entonces los siervos del rey empezaron a murmurar diciendo, ahora el rey nos matará, como lo ha hecho con nuestros hermanos, porque sus rebaños fueron dispersados por la maldad de estos hombres. Y empezaron a llorar amargamente diciendo, he aquí, nuestros rebaños ya están esparcidos y lloraban por temor a perder la vida. ¿Qué hizo Amón? Amón se alegraba. Mientras ellos lloraban, Amón estaba contento, porque él obviamente tenía otra visión de las cosas y miró esa situación como algo que a veces tenemos que hacer nosotros y como dice este cartelito, cada dificultad es una oportunidad disfrazada. Mientras los siervos del rey lloraban, Amón dijo, bueno, esta es la oportunidad a congraciarme con el rey y poder así lograr su propósito final, que era predicarles el Evangelio. Así que nosotros también tenemos que darnos cuenta que a veces las dificultades se pueden transformar en una oportunidad. La cuestión es que Amón les dice, los anima a los consiervos del rey, le dice, vamos a buscar a estos rebaños, los vamos a traer de nuevo, y así salieron, se esforzaron mucho y consiguieron juntarlos otra vez en un mismo lugar. Obviamente que las personas que los habían dispersado dijeron, bueno, vamos a probar a hacer lo mismo, de venir otra vez y dispersarlos. Y Amón le dijo, bueno, ustedes quédense acá, cuiden que no se dispersen los rebaños, yo voy a contender con esta gente que nos viene a tratar de hacer este mal. Y vemos la actitud tan valiente y decidida, ya que las personas que venían a atacarlo dice que eran no pocos en número. Por lo tanto, no temían a Amón porque suponían que uno de sus hombres podía matarlo a su gusto. Y acá viene una clave, pues no sabían que el Señor había prometido a Mosía que libraría a sus hijos de las manos de ellos. ¿Esto donde lo encontramos? En Mosía capítulo 28, versículo 7, volviendo bastante atrás en la historia, Mosía no estaba convencido cuando sus hijos le dijeron queremos ir a predicar a los lamanitas. Y le consultó al Señor, y el Señor le responde, déjalos ir porque muchos creerán en sus palabras y tendrán vida eterna, y yo libraré a tus hijos
de las manos de los lamanitas. Sabemos que el Señor, cuando nosotros hacemos un pacto, un convenio, un acuerdo, eh, Él siempre va a cumplir su parte. Lo que nosotros tenemos que asegurarnos es de cumplir nuestra parte. La verdad que uno de los libros preferidos míos es el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento el libro de Eclesiastés, y quería compartir con ustedes algunas reflexiones que hace Eclesiastés en el capítulo 5. Dice: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometas. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue un error. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Así que seamos conscientes de que cuando nosotros hacemos una promesa, un pacto eh, con nuestro Padre Celestial, con Dios, tengamos siempre en nuestro corazón el deseo de cumplir nuestra parte, porque hemos hecho un convenio, hemos hecho un pacto, hemos hecho una promesa. Tenemos que respetar nuestra parte. Dios, su parte, la va a cumplir. Bien, sigamos entonces con la historia de Amón. Cuando viene esta gente a querer atacarlo, él empieza a arrojarles piedras con su honda. Era un arma en ese momento que se utilizaba también en el antiguo Israel. Dice: y con gran fuerza lanzó piedras contra ellas, y le asestó a buena parte de las personas que trataban de atacarlo, tanto así que causó asombro entre ellos por la puntería que tenía y el daño que les estaba causando. Pero dice, no obstante, estaban enojados por causa de sus hermanos muertos, y estaban resueltos a hacerlo caer. Viendo pues que no podían pegarle con sus piedras, avanzaron con masas para matarlo. Así aquí que con su espada Amón le cortaba el brazo a todo el que levantaba la masa para herirlo, porque resistió sus golpes, hiriéndoles los brazos con el filo de su espada, al grado que empezaron a asombrarse y a huir delante de él. Sí, y eran no pocos en número, y los hizo huir por la fuerza de su brazo. Así vemos que el Señor estaba con Amón, y él no podía ser vencido, no podía ser lastimado, porque el Señor le había prometido a su padre de que lo iba a proteger, lo iba a cuidar. Aquí vemos también una representación de que primero les tira piedras con la honda, y aquellos que se acercaban a él les cortaba directamente el brazo con la espada. Y bueno, pudieron llevar a término esta tarea de cuidar, proteger a los rebaños del rey, y los siervos del rey, cuando vuelven, le llevan los brazos que había cortado Amón, como testimonio, como prueba de lo que ellos contaban era verdad. Así que el rey quedó completamente asombrado por esto. Ahora, las reacciones que esto causó y cómo sigue la historia, lo vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos. Este fue el capítulo 17. Espero que lo hayan podido disfrutar. Espero que podamos buscar esas pequeñas perlitas escondidas en los versículos de las Escrituras. Y si tienen algún comentario para hacerme o alguna pregunta, les pido por favor que la puedan dejar abajo en la descripción, y con gusto nos estaremos comunicando. Hasta el próximo video.